Los arqueólogos tienen el poder de redefinir la historia. Solo un hallazgo loco y todo lo que creíamos saber se puede ir a la basura. Pero algunos descubrimientos son mucho más asombrosos que otros. Desde una extraña caja de 700 años de antigüedad hasta un mundo subterráneo que nadie sabía que existía. Es hora de desempolvar tus palas, porque hoy veremos algunos de los descubrimientos subterráneos más misteriosos e impactantes que se han realizado. La caja enterrada. En 2011, trabajadores de la carretera en la provincia de Jiangsu, en el este de China, estaban cavando para realizar trabajos de renovación en una carretera cuando sus palas golpearon repentinamente algo duro. Confundidos, excavaron un poco más y descubrieron una caja de piedra escondida a unos metros debajo de la superficie. Inseguros de lo que estaban viendo, los trabajadores llamaron rápidamente a los expertos para que investigaran más a fondo la extraña caja. Los arqueólogos llegaron a la escena, levantaron la caja de su sueño terrenal y abrieron la tapa. Al principio no parecía haber mucho allí aparte de algunas sábanas de lino viejas y mojadas. Pero cuando quitaron las capas se impactaron con lo que encontraron debajo. Un cuerpo momificado los miraba fijamente y estaba tan bien conservado que incluso se podían distinguir sus cejas. Dios, saldría directamente de allí antes de que la maldición entrara en acción. Un líquido marrón sospechoso también rodeaba a la momia, sumergiendo partes de su cuerpo y empapando completamente la tela. ¡Ñam! Afortunadamente solo era agua turbia, pero lo creas o no, esta agua fue la responsable de la increíble condición de la momia. Tenía niveles anormalmente bajos de oxígeno, lo que significaba que las bacterias no podían crecer, lo que ralentizaba la descomposición del cuerpo. Debido a esto, la momia era reconociblemente femenina, con la mayoría de sus rasgos intactos. Aún más impresionante, después de excavar el sitio, los arqueólogos calculan que la tumba tenía unos 700 años, lo que significa que la mujer estaba viva durante la era de la dinastía Ming. Ella también debe haber sido una dama con clase, porque tenía un glamuroso anillo de jade en un dedo y había sido enterrada con más de 20 artículos. Solo los miembros de alto rango de la dinastía habrían estado envueltos en tanto lino, ya que era un producto costoso. Sin embargo, los historiadores no pueden ponerse de acuerdo sobre si fue momificada intencionalmente o no. De cualquier manera, creo que necesito conseguir un poco de agua del lodo desoxigenada. Debe hacer maravillas para la piel. Orbe extraño. Por lo general no creo en las teorías de la conspiración, pero un descubrimiento súper extraño de 1974 me hizo cuestionar... casi todo. Todo comenzó cuando un gran incendio arrasó unos bosques pertenecientes a la familia Betts en Jacksonville, Estados Unidos. Después de que el fuego finalmente se calmó, los Betts fueron a tiendas al bosque para examinar el daño. Solo que mientras estaban allí, tropezaron con algo mucho más misterioso que los árboles quemados. Una extraña bola plateada completamente lisa, aparte de un símbolo triangular estampado en su superficie, yacía sobresaliendo del suelo. Tenía alrededor de 20 centímetros de ancho, lo que la hacía un poco más grande que una bola de boliche. Inicialmente creyendo que podría ser una vieja bala de cañón del periodo colonial español, la familia se llevó la esfera a casa. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que las balas de cañón de esa época estaban hechas de hierro o piedra, no de acero inoxidable ni de plata. Además, la esfera estaba completamente intacta y libre de corrosión, por lo que no puede haber sido una muy antigua. Pero si crees que eso es raro, todavía no has oído nada. Después de llevarla a casa, de repente comenzó a rodar sola y a vibrar. Asustada y completamente sorprendida, la familia acudió a los medios de comunicación para compartir el inexplicable descubrimiento. Se produjo un frenesí mediático y respetados periódicos como el New York Times y el London Daily enviaron reporteros para presenciar el baile aparentemente sobrenatural. Y sus travesuras no fueron solo una vez. El orbe continuó realizando su acto inexplicable una y otra vez. Entre otras cosas, si se empujaba por el suelo, rodaría en un sentido y luego cambiaría repentinamente de dirección antes de volver a su posición inicial. Bien, entonces, ¿qué diablos estaba ocurriendo? Bueno, en ese momento nadie tenía idea, pero más recientemente se sospecha que la esfera era solo parte de una maquinaria perdida, y sus movimientos erráticos se reducían a los pisos irregulares de la casa Betts. No estoy convencido. ¿Qué opinas tú? Házmelo saber abajo en los comentarios. Monstruo misterioso. A veces alguien desentierra algo que es tan desconcertante que tiene a arqueólogos, científicos e historiadores rascándose la cabeza durante décadas.
Este trozo de roca sin pretensiones encontrado en Mason Creek, Illinois en la década de 1950 es un rompecabezas. Lo sé, no parece gran cosa, pero ¿y si te dijera que esto no es un trozo de roca en absoluto? Sino el fósil de 300 millones de años de antigüedad de una bestia aterradora conocida solo como el monstruo de Tully. En serio, lo es. Desde que se descubrió por primera vez, los científicos que estudian el fósil han tenido una idea aproximada de cómo se vería la criatura marina extinta hace mucho tiempo, y es aterradoramente rara. Con extraños ojos saltones y un apéndice largo en forma de tronco que termina en un par de mandíbulas afiladas, es seguro decir que no me sorprende demasiado que esté extinto. Sin embargo, a pesar de que se han desenterrado una tonelada más de fósiles, la espeluznante criatura todavía está envuelta en misterio. Ni siquiera estamos seguros de si tenía una columna vertebral o no. Pero en caso de que no esté realmente extinto, recuérdame que nunca me bañe en Mason Creek. Bosque prohibido. Si alguien dice agujero negro, inmediatamente pienso en esas pesadillas que succionan la gravedad en el espacio exterior. Pero recientemente se descubrió un agujero negro aquí mismo en la Tierra, en China. Ok, entonces no es el mismo tipo de agujero negro, pero es igual de misterioso. El agujero encontrado en el condado de Lehigh en 2022 sirve como entrada a todo un mundo subterráneo. Los exploradores de cuevas inicialmente encontraron el vertiginoso abismo de 183 metros de profundidad antes de alertar a los científicos de su descubrimiento. Luego, los científicos caminaron durante horas para llegar al fondo del extraño agujero y poder explorar lo que había dentro. Y cuando finalmente llegaron a su destino, encontraron algo realmente extraordinario. Un rico bosque subterráneo crecía en el fondo. Los árboles se elevaban hasta 40 metros y la densa maleza llegaba hasta los hombros de los científicos. 3 grandes cuevas también se encuentran dentro de lo profundo del agujero, albergando quién sabe qué tipo de secretos. Debido a lo intacto que es este lugar surrealista, incluso podría haber especies completamente nuevas y sin descubrir escondidas entre el follaje. Sin embargo, el agujero no apareció al azar. En realidad es un sumidero y se encuentra en toda China. Los sumideros se crean cuando la lluvia se filtra en las grietas y hendiduras de las rocas. Con el tiempo el agua se acumula y disuelve la roca, creando túneles subterráneos que se ensanchan hasta colapsar sobre sí mismos. El abismo resultante se llama sumidero. Por lo general, un sumidero no dejaría entrar suficiente luz para que crezcan árboles grandes, pero la forma única de este agujero deja entrar suficiente luz para que florezcan. Debido a esto, todo tipo de vida podría estar dando vueltas allí abajo. ¿Quién sabe? Incluso podría haber algo más extraño que el monstruo de Tully. Esqueletos de barcos. Todos los días miles de personas recorren las calles de San Francisco sin darse cuenta de la rica y misteriosa historia que se esconde bajo sus pies. Tampoco lo digo metafóricamente. En 2001, un barco de 150 años fue desenterrado directamente debajo de la ciudad. Y no es el único. Entre 30 y 60 veleros del siglo XIX todavía están enterrados bajo el embarcadero y los distritos financieros de la ciudad. Entonces, ¿cómo diablos un montón de botes terminó allá abajo? Bueno, en 1849 se descubrió oro en California. Ansiosas y emocionadas por hacer una fortuna, miles de personas navegaron hacia este estado de los Estados Unidos, con las cosas brillantes en mente, anclando sus barcos en las costas de San Francisco. La mayoría de estos barcos nunca volvieron a navegar porque su tripulación los abandonó en busca del tesoro, que es exactamente lo que le sucedió al general Harrison, el barco descubierto en 2001. Al igual que muchos otros barcos abandonados, el Harrison no solo se dejó pudrir, sino que se convirtió en un depósito flotante. Sin embargo, lamentablemente solo tuvo un año de uso antes de que un terrible incendio arrasara a la ciudad en 1851, cubriendo calles enteras y destruyendo el Harrison junto con la carga de otros barcos. Antes de reconstruir su ciudad, los habitantes de San Francisco tomaron arena de las colinas circundantes y la usaron para cubrir las áreas quemadas, enterrando los barcos mientras lo hacían. Hoy en día muchos de estos barcos aún permanecen ocultos fuera de vista, sombras extrañas y esqueléticas de los que eran antes. Entonces, es posible que no puedas verlo, pero esos cazadores de oro seguramente dejaron su legado embarcado. Secretos de Central Park. Cuando piensas en la ciudad de Nueva York, Central Park es una de las primeras cosas que te vienen a la mente. Pero a pesar de lo familiar que es el parque ahora, solía ser muy diferente. De hecho, no era un parque en absoluto. Alguna vez fue una comunidad muy unida de 1,600 personas llamada Seneca Village. Los historiadores conocían el pueblo desde sus inicios, pero nunca intentaron excavar el sitio. Pero en 2011 todo eso cambió cuando se dirigieron a Central Park
para comenzar una excavación monumental. Lo que descubrieron fue salvaje. No cientos, sino miles de artefactos de 150 años de antigüedad fueron enterrados bajo el famoso parque, desde un zapato de niño hasta una tetera de cerámica. Entonces, ¿quiénes eran las personas que vivían ahí? ¿Y cómo llegó a desaparecer de la faz de la tierra un pueblo que alguna vez fue próspero? Bueno, el pueblo fue fundado en 1825 por neoyorquinos afroamericanos de clase media. Estos tipos estaban hartos del clima racista y superpoblado del Bajo Manhattan, así que emigraron hacia el lado superior oeste. Aquí compraron lo que más tarde se convertiría en el borde occidental de Central Park y establecieron una comunidad completa allí, con viviendas, iglesias e incluso una escuela. Durante 20 años el pueblo prosperó. Sin embargo, mientras Seneca florecía, los neoyorquinos blancos atrapados en el Bajo Manhattan se pusieron celosos. Ellos también querían un mejor lugar para vivir. Entonces los más ricos de ellos comenzaron a emigrar al lado superior oeste, justo al lado de Seneca Village. Pero eso no fue suficiente. También querían más espacio al aire libre. En poco tiempo, los desarrolladores de bienes raíces comenzaron a buscar convertir Seneca Village en parques. Y en 1857 consiguieron su deseo. A pesar de las apasionadas protestas, los residentes del pueblo fueron expulsados de sus tierras con dureza. Y para poner sal a la herida, a la mayoría ni siquiera se les pagó. Pasó el tiempo y en la década de 1870, el pueblo estaba casi olvidado, con el nuevo Central Park brillando en su lugar. Lamentablemente, toda la evidencia de Seneca fue enterrada hasta 2011. Ahora, si alguna vez te encuentras caminando por el oeste de Central Park, solo piensa, estás caminando sobre una civilización perdida. De acuerdo, no se veía así, pero entiendes la idea. Un tesoro enorme. ¿Alguna vez soñaste con ganar la lotería? Yo sí, pero en 1992 un hombre súper afortunado llamado Eric Lowes, de la pequeña ciudad de Huxley, Inglaterra, tropezó con algo incluso mejor que un premio de lotería, y no estaba soñando. Después de prometer ayudar a su vecino a encontrar su martillo perdido, Eric sacó su detector de metales y comenzó a recorrer los campos cercanos a su casa. En poco tiempo comenzó a captar una señal mega fuerte. Al principio asumió que había encontrado el martillo, pero después de hurgar en el suelo, lo que terminó desenterrando en realidad fue una moneda. Aunque curiosamente no era una libra esterlina. Oh no, databa del año 450 después de Cristo. Con el corazón latiendo fuerte en su pecho, Eric comenzó a cavar y pronto encontró otra, y otra. En poco tiempo había desenterrado todo tipo de monedas, utensilios y joyas de aspecto valioso. En este punto Eric supo que había descubierto algo enorme. En total, encontró artefactos de oro y plata de 27 kilos de peso que datan del final del Imperio Romano. De hecho, sigue siendo el tesoro más grande que se ha descubierto en el Reino Unido. En cuanto a sus orígenes, las monedas dieron la mayor pista. Durante el año 450 después de Cristo, cuando fueron fechadas, los invasores extranjeros amenazaban con conquistar las tierras romanas en Europa. En respuesta, los romanos británicos comenzaron a enterrar sus posesiones más preciadas para mantenerlas a salvo de las fuerzas invasoras. Sin embargo, muchos de los dueños huyeron y nunca regresaron a reclamar sus pertenencias. En cambio, los tesoros permanecieron ocultos durante más de un milenio. Y quién sabe cuántos más de estos tesoros olvidados yacen bajo el suelo británico. El tesoro de Eric valía más que la asombrosa cantidad de $4 millones. Lo que me hace pensar que realmente necesito comprar un detector de metales y tomar un vuelo. A ver si encuentro oro. Wombats gigantes. ¿Preferirías luchar contra un wombat del tamaño de un rinoceronte o contra 100 rinocerontes del tamaño de un wombat? Esta puede parecer una pregunta tonta, porque lo es. Pero los wombats gigantes realmente solían existir y eran tan aterradores como suenan. En 2012, científicos de Queensland, Australia, descubrieron un cementerio de no una ni dos, sino de 50 de las bestias gigantes. Qué bueno que los zombies no son reales, porque si lo fueran, esos científicos habrían tenido graves problemas. Conocidos formalmente como diprotodontes, los enormes wombats medían casi 2 metros de alto y pesaban unas increíbles 3 toneladas. Además, las bolsas en sus vientres eran lo suficientemente grandes como para contener a un humano completo. Entonces, a pesar de que estos chicos comían plantas, estoy muy contento de que se extinguieron hace unos 50.000 años. Lo siento amigos, pero ¿por qué encontraron tantos fósiles en un solo lugar? Los investigadores creen que quedaron atrapados en algún tipo de pantano. Es posible que una sequía los obligó a abandonar su entorno normal e ir en busca de agua, lo cual probablemente encontraron.
Sin embargo, desafortunadamente para ellos, el agua se secó mientras estaban parados en ella y los pobres quedaron atrapados en el lodo resultante. Peor aún, los investigadores encontraron dientes de cocodrilo y lagarto dentro de sus esqueletos, lo que significa que los animales probablemente también terminaron como un almuerzo reptiliano. ¡Auch! La próxima vez que creas que estás teniendo un mal día, piensa en el diprotodonte. Pero definitivamente no tendrás un mal día si presionas los botones de me gusta y suscribirse. De esa manera nunca más te perderás nada de mi contenido nuevo y sorprendente. ¿Todo listo? Bueno, continuemos. Increíble. Imagina encontrar algo tan raro y misterioso que la gente se niegue a creerte cuando intentas decírselo. Bueno, eso es exactamente lo que le sucedió a Larry y Sherry Lozier, una pareja de Hyde Park, Nueva York, en el verano de 1999. Larry había decidido que era hora de renovar un poco el estanque en el patio trasero, pero mientras cavaba golpeó un hueso enorme de casi 1 metro de largo. Perplejo pero convencido de que se trataba de algo significativo, comenzó a ponerse en contacto con las universidades locales, con la esperanza de que pudieran descifrar el misterio. Sin embargo, sin importar a quién llamara, nadie le dedicaba tiempo para verificarlo. Finalmente, después de días de llamadas infructuosas, se puso en contacto con un arqueólogo que sí encontró interesante la historia. Vinieron a investigar y efectivamente confirmaron algo extraordinario. Larry se había topado con el hueso de la pierna de un enorme mamífero extinto llamado mastodonte. Entonces, los planes de Larry para un nuevo estanque se fueron rápidamente por la ventana y un equipo de arqueólogos llegó al lugar para comenzar a excavar en busca de más esqueletos. Eventualmente encontraron otro hueso, y después de eso más de 90, incluido un par de colosales colmillos. Pero lo más impresionante de todo fue el enorme cráneo, que se encontraba en un estado sorprendentemente inmaculado. Una especie de elefante antiguo. Los mastodontes medían más de 3 metros de altura y podían pesar hasta 11 toneladas, lo que los convertía en casi el doble del peso de nuestros elefantes modernos más pesados. Y teniendo en cuenta que se extinguieron hace más de 10.000 años, el esqueleto increíblemente conservado fue un hallazgo arqueológicamente monumental. El esqueleto completo se reconstruyó y ahora se exhibe en todo su esplendor en el Museo de la Tierra de Nueva York. Entonces ya sabes a dónde ir si quieres verlo. Espirales subterráneas. Los historiadores son un grupo notoriamente inteligente, pero incluso ellos quedaron completamente desconcertados con un descubrimiento realizado en Boeslunde, Dinamarca en 2015. Después de enterarse de que se habían encontrado algunos artefactos prehistóricos en el área, un grupo de arqueólogos comenzó a excavar más. Sin embargo, en un giro desconcertante no encontraron monedas ni joyas. No, en cambio, descubrieron una variedad de extrañas espirales de oro, diferentes a todo lo que habían visto antes. ¿Las espirales eran componentes mecánicos de alguna tecnología antigua? Confundidos continuaron cavando, pero después de desenterrar más de 2000 de estos pequeños tesoros, no estaban más cerca de saber qué eran. Sin embargo, después de mucho análisis, se les ocurrió una teoría bastante descabellada. Las espirales fueron enterradas durante la Edad de Bronce, una época en la que los lugareños consideraban a Boeslunde un lugar sagrado. Entonces, los arqueólogos creen que las misteriosas espirales podrían haber sido parte de un traje religioso, usado por una especie de rey sacerdote. Esto no está sacado directamente de Game of Thrones. Aparentemente el rey sacerdote podría haber usado el atuendo como una forma de honrar al sol, que los pueblos antiguos consideraban sagrado, porque las espirales habrían brillado majestuosamente a la luz del sol. En cuanto a cómo terminaron bajo tierra, bueno, es posible que fueran retirados y enterrados como parte de un ritual religioso. Pero si bien esto podría ser cierto, nadie sabe con certeza cuál era su verdadero propósito. ¿Qué te parece? No se me ocurre exactamente ninguna teoría alternativa. Ídolos de la Edad de Hielo. Las modas van y vienen, lo que significa que el aspecto más genial de hoy podría ser el paso en falso imperdonable del mañana. Por lo tanto, no es de extrañar que las mujeres de la Edad de Hielo siguieran tendencias de moda muy diferentes a las de hoy. Nada representa mejor esto que las estatuillas de Venus, una variedad de 200 estatuillas que se han descubierto en toda Europa, e incluso en el este hasta Siberia. Estos modelos antiguos tallados en materiales como el marfil y la arcilla se basan en la forma femenina. Hasta ahora todo normal, ¿no? Pero se cree que las estatuillas eran emblemas de fertilidad y belleza, a pesar de representar a sus sujetos en varias etapas de obesidad. De acuerdo, no estoy condenando una forma de cuerpo más grande. Yo mismo he comido demasiadas donas para juzgar a alguien más. Sin embargo, los modelos sugieren que a las mujeres que vivían este periodo se les animaba activamente a acumular kilos. Entonces, ¿de qué se trata?
Bueno, las personas que vivieron en la Edad de Hielo, entre 14.000 a 38.000 años, tuvieron que lidiar con uno de los climas más agotadores de la historia humana. Todos los días los humanos se enfrentaban a glaciares que avanzaban y descensos brutales de temperatura, que los ponían en constante peligro de sucumbir a la hipotermia. Entonces, para mantenerse lo más caliente posible y evitar esto, las sociedades pusieron más énfasis en tener más grasa corporal. De hecho, cuanto más grande era la mujer, más probable era que sobreviviera a una prueba como el parto, y más deseable se volvía. Hombre, desearía que mi excusa fuera vivir en la Edad de Hielo. Víctimas vampíricas. ¿Buscas tu próximo destino de vacaciones? Olvídate de Disneyland. ¿Por qué no hacer un viaje a Bulgaria? Tiene grandes catedrales, hermosos paisajes y sitios funerarios de vampiros. Sí, has oído bien. En toda Bulgaria se han desenterrado del suelo las tumbas de más de 100 vampiros de la vida real. Bien, de acuerdo, sé lo que estás pensando. ¿Cómo sabemos que estos esqueletos son esqueletos de vampiros? Bueno, todos tienen una cosa en común, una estaca en el corazón. Ahora sus malvadas almas nunca podrán volver a levantarse. Bien, dejaré de jugar contigo. En realidad no eran vampiros, al menos no que sepamos realmente. Pero en la Bulgaria medieval las supersticiones abundaban y el miedo a los legendarios chupasangres era muy real. El hecho de que se hayan descubierto tantos de estos extraños esqueletos destacados no prueba tanto la existencia de vampiros, sino cuán paranoica era la gente con ellos. Muchos europeos medievales creían que, si alguien había sido malo durante su vida, podría convertirse en vampiro después de la muerte. Por lo tanto, para detener esto, sus cuerpos fueron apuñalados en el pecho con una barra de hierro o madera antes de ser enterrados. Incluso hoy en día algunos europeos del este de aldeas remotas todavía tienen ajo y crucifijos a mano, solo por si acaso. Entonces, para cualquier vampiro que esté mirando, me mantendría alejado de estos tipos o podrías encontrarte en una situación de sepultura. En escabeche. Si estás viendo este video, probablemente pienses que la arqueología es al menos un poco genial, ¿no? Quiero decir, ¿quién no querría ser un Indiana Jones de la vida real? Pero no se trata solo de encontrar oro y huir de trampas explosivas. A veces puedes encontrarte con algo un poco menos glamuroso. Como, no sé, un cerebro en escabeche de 2500 años. Sí, en 2008 los arqueólogos descubrieron un cerebro en un pozo inundado en Inglaterra. Aunque en lugar de un frasco agradable y práctico, había sido conservado en vinagre dentro del cráneo de su dueño. ¡Ugh! Por lo general, cuando una persona muere, el cerebro comienza a descomponerse en cuestión de minutos. Y como está compuesto en un 80% de agua, se vaporiza por completo en una década. Entonces, ¿cómo se conservó este cerebro durante 250 veces más tiempo? Para averiguarlo, los expertos pusieron a trabajar analizando tanto el cerebro como el cráneo circundante. El cerebro no había sido manipulado por ningún tipo de producto químico, por lo que rápidamente lo descartaron. Sin embargo, al mirar el cerebro notaron una serie de fracturas, lo que reveló que la cabeza en realidad había sido decapitada antes de ser arrojada al pozo. Justo cuando pensabas que esto no podía ser más sombrío, ¿no? A quienquiera que perteneciera entonces probablemente fue ejecutado. La ejecución en sí no contribuyó mucho a la increíble preservación del cerebro, pero su entierro probablemente sí. Verás, cuando el tejido cerebral se somete al aire, tiende a descomponerse muy rápidamente. Sin embargo, en una pura casualidad, el cerebro fue arrojado al pozo de agua y quedó enterrado rápidamente en arcilla espesa, que tenía muy poco oxígeno. Esto creó las condiciones perfectas para la conservación, ya que los microbios no pudieron crecer y devorar el cerebro. Además, el tejido cerebral se conserva mucho mejor en ambientes húmedos, debido a que en su mayor parte es agua. Entonces, nuestra vieja cabeza pudo resistir el paso del tiempo. La gente dice que no hay que enterrar la cabeza en la arena, pero enterrar la cabeza en tierra húmeda puede tener algunos beneficios muy inesperados. Bien, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. ¿Cuál de esos hallazgos misteriosos te dejó más sorprendido? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.